con la materia que ya hemos visto son las creencias o las ideologías que se pueden, ¿cierto?, reflejar en los discursos públicos. Por lo tanto, los objetivos de esta clase es evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios, en este caso un discurso público, analizando cuando corresponda la intención explícitas o implícitas del texto, tratamiento de temas y veracidad de la información, presentación de ideologías, creencias y puntos de vista, y aquí nos vamos a centrar, y posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca representar ante la audiencia. Por lo tanto, ¿qué vamos a aprender hoy? A buscar, ¿cierto?, a encontrar todas estas creencias o ideologías que se pueden dar a través de un discurso público y que a veces no está escrito, en este caso están explícitos, sino que se encuentran implícitos y lo vamos a descubrir a través de pistas, de marcas textuales, ¿cierto? Y eso es lo que les voy a enseñar a continuación. Antes de empezar la clase, como inicio de clases vamos a desarrollar, ¿cierto?, la observación de estas tres imágenes y que nos va a invitar si bien a encontrarnos con el tema de los textos que vamos a ver a continuación. Vamos a observar las siguientes tres imágenes, ¿ya? Y por eso voy a abrir el chat para que puedan contestar de manera breve, ¿ya? ¿A qué ideologías o creencias se refieren estas imágenes? Si puedan contestar ahí, en el chat. Vamos a cambiar ahí, que se cambie. ¿Está inhabilitado, profesor Carlos, el chat o no? Está habilitado. Ahí sí, está Sí, pero habilitado. no, Sí, se puede chatear. no me... ¿Cómo Sí, no, profe? no me sale en la pantalla. No me lo muestra. No sé si lo ve usted o sí, que no lo Sí, puedo ver yo. Qué raro. No lo puedo ver yo, no sé por qué. Ya, pero no importa. Seguimos entonces, no lo puedo ver yo de mi computador. Ahí sí. ahí sí. Ahí sí apareció, sí. Ya. Entonces, vamos a ver entonces a qué ideologías o creencias se refieren estas imágenes. Como por ahí leí el chat, ya dice al nazismo, ya, muy bien, al islam, y también a esta marcha, ¿cierto?, sobre la ideología del orgullo gay. Muy bien, Anyara. Ya, voy a tratar de proyectar así la imagen porque si no, no veo el chat. No sé por qué no lo puedo ver de esa manera. Ya, ¿qué pista de las imágenes te permiten justificarlo? Por ejemplo, Anyara, si te pregunto, ¿cómo pudiste descubrir esta ideología a través de la imagen? ¿A través de qué elementos? Anyara o Abdiel. Ya, Maite, las banderas. Ya, muy bien, los colores. Ahí tenemos, ¿cierto?, esta ideología del orgullo gay, ¿cierto? Esta manifestación pública que busca la igualdad, ¿cierto?, de los homosexuales, los bisexuales, transexuales. Ya, Bastián, los símbolos. Muy bien. Por ejemplo, del Islam. ¿Cuál es el símbolo que se refleja ahí en la imagen? ¿Cuál es el símbolo del Islam? Bastián, Anyara, Maite o Brian, Bastián, Montserrat, Dayana. Los símbolos, la luna, muy bien. Si alguien no sabe que la luna es un símbolo del Islam, bueno, ahí tenemos que también para poder descubrir elementos implícitos de un texto, es muy necesario ir a los conocimientos previos, a los conocimientos culturales, a los conocimientos que nosotros tengamos de la vida, de lo que hemos leído, lo que hemos tratado de adquirir a lo largo de nuestra experiencia, tanto de investigación. A través de eso no podemos basar para descubrir cierta información dentro de un texto. Creciente y estrella, la luna creciente, muy bien.
ya la bandera que simboliza, ¿cierto?, esta ideología del orgullo gay, ¿cierto?, y del nazismo, ¿cierto?, el símbolo que se encuentra en sus banderas, cierto movimiento político y social que gobernó a Alemania, ¿cierto?, y que habla sobre esta idealización, ¿cierto?, de esta raza aria y la impulsión imperial, ¿cierto?, de los alemanes. Entonces, ¿qué operación mental nosotros hicimos o creemos que hicimos, ¿cierto?, para resolver estas preguntas? Porque nosotros tenemos o alguna vez hemos visto estos símbolos, nos enseñaron, ¿cierto?, que estos símbolos representaban, ¿cierto?, estas ideologías o creencias, ¿ya? Entonces nosotros nos quedó grabado en nuestra mente y nos sirve ahora como conocimiento cultural. Es un conocimiento previo que nosotros tenemos para poder analizar un texto. Y eso siempre se los he pedido. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el discurso de Malala, yo no sabía, como por ejemplo, como alumno, yo no sabía quién era Malala. Entonces, ¿qué podría haber hecho yo? Si yo no sabía, podría haber ido a internet, ¿cierto?, a investigar quién es ella, ¿ya? Y luego me voy a la lectura de su discurso, ¿ya? Y también podría haber investigado por qué ella está recibiendo ese premio Nobel, ¿ya? Entonces, todos esos conocimientos previos son muy necesarios antes para poder analizar un texto de manera, mejor manera y de mayor comprensión. Y por eso sirve, es un paso que va a servir para cualquier actividad que ustedes hagan de lectura. Por ejemplo, la prueba que ahora tienen que hacer de PSU, esta prueba de transición, tiene mucha comprensión lectora, ¿ya? Entonces, muy necesaria esta habilidad que les voy a enseñar, que es inferir información, ¿ya? Y que les cuesta mucho, por ejemplo, ¿por qué? Porque les revisé sus pruebas del libro, y cuando había que inferir acciones de los personajes, por ejemplo en Aura, ya su capacidad de inferir información era muy limitada, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver que quizás con información previa que ustedes hayan tenido, a lo mejor no entendí el libro, a lo mejor no me bastó con la clase que hizo la profesora, o no leí el libro, no lo entendí, o no leí el libro, entonces llegué y hice la prueba sin leerlo. Entonces eso pasó con las preguntas de desarrollo, por eso quise hacer esta clase, de construirla de esta manera para que ustedes pudiesen al final de la clase tratar de obtener este paso de comprensión lectora y comprender lo que es inferir información que no se encuentra en el texto y que yo sí la puedo hallar a través de pistas, de huellas, ciertos o marcas textuales. Luego, ya, luego pasamos, ¿cierto?, a decir, ¿qué es una inferencia? ¿Alguien sabe qué es una inferencia? ¿Qué es inferir? Y lo acabo de repetir, y lo he dicho desde el principio del texto. Anyara, Bastián, vuelvo a nombrarlos. ¿Qué es inferir? José Algo que no Luis. sale escrito en el texto y uno con pistas descubre qué podría ser. Ya, sí, es lo mismo que acabo de decir. Muy bien. Por ejemplo, yo aquí tengo, para que nos quede bien clarito, yo hice aquí una definición con mis palabras. Inferir es comprender aquella información que no está en el texto, ¿ya? Y que yo necesito concluir a través de pistas, como acaba de decir su compañera, a través de marcas textuales, ¿ya? Y que también se puede inferir siguiendo una secuencia lógica del texto, ¿ya? O ante la evidencia de fenómenos que van ocurriendo en la lectura, como por ejemplo, se sabe que hay humo, ¿ya?, después de que exista fuego. Por ejemplo, el color naranjo, vamos a saber que es el resultado del color rojo o amarillo. Fíjense que son conocimientos súper simples que uno puede obtener a través de nuestra experiencia. Si se lee que está nublado, ya el clima, se infiere la posibilidad de lluvia, y eso es porque sucede, ¿ya? Y si se lee que el joven, ya puse yo aquí, tiene riquezas, se puede inferir en el texto que él no tiene dificultades para comprar ciertas cosas. Eso es inferir, hallar información que no se encuentra y que sí la puedo descubrir a través de pistas o marcas textuales. Entonces, entre más procesos o conocimientos tenemos nosotros como lector, mayor va a ser nuestra capacidad de inferir información
y mayor será nuestra capacidad para encontrar información acorde y que esté dentro del texto. Eso es inferir. Luego de saber lo que es inferir, ya, sacar algo implícito de lo explícito, muy bien, eso es tratar de deducir algo muy bien. Entonces, luego de saber lo que es inferir, tenemos que ir al título de nuestra clase, que es ¿qué es una ideología o qué es una creencia? Son dos cosas similares, pero que abarcan algo distinto. ¿Qué es una ideología o una creencia? Que nos va a servir para analizar el discurso público que le he expuesto aquí y que les va a servir para el trabajo ya de estudio. ¿Alguien sabe lo que es una ideología? Fíjense en qué no me puedo basar. Si me voy a las imágenes, ¿ya? Por ejemplo, al principio, esta idea de los nazis, ¿es una ideología o es una creencia? Acá, la manifestación del orgullo gay, ¿cierto? ¿Es una ideología o es una creencia? El Islam es una ideología, es una creencia. Entonces, fíjense que hay algo que nos diferencia. Ya, Anyara, la ideología se basa en la información de una persona a partir de sus principios, ideas y convicciones. Muy bien, eso es una ideología. La ideología en sí es un conjunto que va a caracterizar, en este caso, a un individuo, a una persona, a una colectividad, a una institución, a un movimiento cultural, ¿ya? Pero la creencia tiene que ver con... tiene que ver un poquito con la ideología, porque va a caracterizar algo, en este caso una colectividad, pero tiene que ver con la religiosidad, tiene que ver con la fe, con la idea de que es algo que yo he impuesto como verdadero. ¿Ya? Entonces, la ideología es un pensamiento, es un conjunto de ideas, ¿ya? Que van a caracterizar a una persona, a una institución, a un movimiento cultural, ¿ya? Y lo va a determinar, ¿cierto?, por este pensamiento que ellos han reflejado, ¿ya? Son convicciones, tienen que ver con algo que ha sido aceptado por una comunidad, ¿ya? Eso es una ideología. Seguimos. Ahora voy a proyectar de mejor manera. Entonces, para realizar inferencias, y que les va a servir mucho también para cuando ustedes hagan esta prueba de transición a fin de año, ya buscar información que no se encuentra en el texto, ya realizar inferencias entonces es sacar conclusiones sobre un aspecto que distinguen a los personajes, ya fundamentalmente en pistas o evidencias textuales que permiten demostrar su validez. Por lo tanto, tenemos en esta clase las ideas de creencias que se encuentran en los textos o ideologías, tanto textos literarios como no literarios. Una creencia es una idea o pensamiento de una persona que se tienen por verdaderos y que tiene que ver con el campo también más religioso y de la fe. Y las ideologías, un conjunto de ideas que comparten, ¿cierto?, se caracterizan a un individuo, un movimiento cultural, etc. ¿Cuál es el paso que ustedes tienen que seguir para descubrir estas pistas de la información? Primero, para inferir, cuando ya haya leído el texto, me voy a preguntar, es decir, voy a reconocer primero en la pregunta a qué tipo de inferencias le pide. Por ejemplo, yo pido, ¿cuál es el pensamiento que refleja el autor en el texto leído? ¿Cuál es el pensamiento que refleja el autor? Entonces estoy pidiendo como una idea global del texto. ¿Y cómo yo puedo decir, pucha, cómo yo puedo buscar la idea general que me dijo? Ya, primero tengo que decir que voy al pensamiento, voy a buscar todas esas palabras que me hablan de esas reflexiones sobre el pensamiento del autor. ¿Ya? Si es un discurso público, es un discurso que está hecho por mí como emisor, entonces si me está pidiendo buscar el pensamiento del autor del texto, yo voy a subrayar en el texto todas aquellas reflexiones que hizo, quizás del tema, ya, quizás de algunas citas textuales, ¿cierto?, en el que se basó, y yo voy a subrayar todo eso, ya, para poder hacer una idea finalmente, al final del texto, voy a hacer una idea global. Luego, después de subrayar, ya,
O sea, preguntarme a qué inferencia voy aludida, en este caso al pensamiento que tiene el autor. Voy a buscar en el texto la persona que se nombra en la pregunta. Ya, si yo digo, ¿cuál es el pensamiento del autor que se refleja en el discurso público? Si el autor, por ejemplo, es Gabriel García Márquez, ya, yo voy a decir que el pensamiento es de él, pues que está escrito ahí. Entonces yo voy a nombrar ya el pensamiento de Gabriel García Márquez es, y nombro el referente, nombro el emisor, el que se está aludiendo. Por eso busco en el texto la persona que se nombra en la pregunta. Marca en el texto las pistas, descripciones, oraciones aseverativas, es decir, que cumplen, ¿cierto?, con la realidad, opiniones sobre el tema que se plantean en la pregunta, y al final voy a elaborar una conclusión. Voy a sintetizar en una idea o palabra las pistas encontradas. La voy a sintetizar en una oración. Primero, entonces, busco a qué punto me alude la pregunta, a qué tipo de inferencia, es decir, si me está preguntando la opinión, si me está preguntando, por ejemplo, sobre alguna reflexión en particular. Después, ¿qué busco? De quién me está hablando el texto, y después subrayo. Siempre es importante subrayar todo lo que ustedes están leyendo. Ya si usted está leyendo algo de manera, por ejemplo, a través del computador, pueden utilizar herramientas, ¿cierto?, de destacar. Ya siempre es importante rayar los textos, no hacerle monito ni nada, sino que rayar lo importante, hacer esquemas, y eso lo vimos al principio cuando nosotros lo vimos en marzo, que es importante sacar ideas secundarias de los textos porque nos permiten dejar las ideas principales para poder aludir y entender mejor los textos, porque las ideas secundarias de repente es mucha información que nos llevan a otros pensamientos y nos alejan del objetivo principal. Por eso es importante subrayar cosas importantes. A veces, como pude ver muy poco de ustedes, pero sí tengo experiencia con muchos cursos de a lo largo de mi gestión como profesora, ya que a veces cuando subrayan casi todo el texto, entonces al final no es todo lo que subrayo es todo el texto, no, es buscar en el texto cosas principales que es para ti, para que tú entiendas mejor. Y eso tiene que ver con el objetivo de la pregunta, ya que nosotros realizamos del texto. Por ejemplo, nosotros sabemos cuando estudiamos los discursos públicos que el discurso público va a depender de la posición que tiene el emisor frente al tema, ¿ya? Y eso nos va a servir también para la prueba, porque hay preguntas que van a aludir sobre qué posición tiene el emisor frente al tema. ¿Cuáles son las posiciones frente al tema según el emisor? Objetiva, ¿ya? Que solo se remite a informar, ya no va a haber una opinión, una reflexión, ¿ya? Quizás tiene un motivo por qué va a ser objetivo, ¿ya? Porque siempre todos los textos tienen un porqué al fin, todo tiene un trasfondo. A veces objetivo no solamente se remite a solo informar. Problematizadora, intenta crear conflicto en sus receptores, enfrentándolos al problema del cual surge su tema. Otra posición del emisor es crítica, entrega argumentos tanto positivos como de deficiencia que tenga su planteamiento, ¿ya? Reflexiva, realiza una reflexión o desarrollo del pensamiento mediante la argumentación de manera muy profunda, más que la crítica es un poquito más superficial, la reflexiva más profunda, hay un mayor desarrollo de reflexiones. Y admirativa, rescata aspectos positivos del hecho o personaje que causa la celebración. Quizás hay una mayor caracterización, hay un mayor desarrollo sobre un personaje más que las reflexiones, ya lo que tiene que ver con la posición admirativa. Entonces, ¿qué van a analizar ustedes? Y es el trabajo que también yo les voy a dar por inicio y por entendido en esta clase, pero ustedes lo van a desarrollar en su casa, y ahí me lo van a enviar el día domingo. Ya. A ver, Anyara, la reflexiva también tiende a ser informativa, sí, pero lo que pasa es que la reflexiva es un poquito más subjetiva. Fíjate la palabra, reflexión. Cuando yo hago una reflexión, siempre voy al campo de lo subjetivo, ¿ya?
Entonces, se aleja del objetivo, de lo que yo quiero decir de las cosas. Entonces, la reflexiva tiene que ver con lo subjetivo, entonces va a la parte más emocional, más del pensamiento. Ya no es neutral, po. La reflexiva no es tan neutral, ya, porque si es subjetiva deja de ser neutral. Si es objetiva pasa a ser neutral. Entonces va a depender también de los tipos de argumentos, de los tipos de reflexión, o cuántas reflexiones haga el autor o el emisor del texto del tema. Entonces va a depender mucho de eso. Entonces, ¿cuál es el texto que ustedes van a analizar? Y que yo se los voy a subir en webclass ya al terminar la clase. ¿Qué van a reflexionar? ¿Sobre qué? Para aprender a realizar inferencias de las creencias e ideologías de un discurso público, vamos a leer el siguiente texto o cuento del texto escolar que yo escogí, que se llama la aceptación del discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de William Faulkner, ¿ya? Pero antes de leer el discurso, ¿qué les dije yo? Que antes de leer un discurso es importante, ¿ya? Saber quién es el autor, quién es el emisor, quién es el que me está informando. Si yo no sé quién es William Faulkner, voy a buscar en internet quién es, ¿ya? Yo busqué algún análisis o cosas importantes que nos va a servir para estudiar el discurso público a continuación y que nos va a servir para desarrollar esta estrategia de lectura que es la inferencia. Ya, William Faulkner fue un narrador y poeta estadounidense, ¿ya? Galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1949. Escribió novelas, relatos cortos, guiones cinematográficos, ensayos y una obra de teatro. ¿Por qué es importante este autor? Porque uno de los precedentes, ¿cierto?, que va a tener los escritores latinoamericanos que nosotros conocemos hoy en día, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, que hemos leído recientemente Aura, Juan Rulfo, Cortázar, Sábato, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez. Entonces ellos se inspiraron en este autor estadounidense a través de su forma de escribir, ¿ya? Porque él es un escritor contemporáneo, ¿ya? Y que infunde, ¿cierto?, da las bases de cómo se debe escribir un texto. Y dicen, por ejemplo, en sus biografías, tanto de Vargas Llosa como Gabriel García Márquez, que ellos no pudieron hacer sus textos si no hubiesen leído, ¿cierto?, estos libros de William Faulkner, por ejemplo, de cómo escribir, en este caso, cómo ser escritor. Por eso es importante. Fue uno de los referentes de la novela latinoamericana contemporánea por sus inclusiones del monólogo interior, ya, y que son formas de la época contemporánea, de la escritura contemporánea. La introducción también fue importante porque introdujo varias voces en los narradores, saltos en el tiempo de la historia, los temas de la conciencia trágica del dolor, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el discurso que ustedes van a analizar a continuación? ¿Ya? Y que ustedes van a analizar todos los elementos que hemos visto de la enunciación, van a analizar cuál es el emisor, cuál es el receptor, cuál es su postura, qué tipo de discurso es. Ya todo lo que hicieron con el discurso de Malala lo van a hacer en el discurso, si no es tan extenso, es una hojita nomás que lo van a ver, es una hoja de Word, ¿cierto?, que no es tan extenso el discurso. Ya, el discurso, ¿a qué se refiere? Para tener un conocimiento previo. Es un mensaje dirigido directamente a los escritores como él, para que traten en sus obras la esencia de las cuestiones que afectan a la humanidad, pero adecuándolas a su propia época. La literatura debe provocar reflexión, y esa reflexión debe llevar a la acción, a la transformación, progreso y mejora de la humanidad. Solo así la misión del escritor tendrá pleno sentido. Y eso es lo que él va a decir en su discurso cuando le otorgaron, ¿cierto?, el Premio Nobel de Literatura. A eso va, a ese objetivo va, a ese sentido va el discurso que ustedes van a analizar a continuación. ¿Ya?
seguimos. Ya, fíjense ahí. Tengo que proyectarlo ahí porque me cuesta ver un poquito el chat. Ya. Yo extraje el primer párrafo del discurso que ustedes van a analizar, ¿ya? Y vamos a desarrollar la estrategia ahora en este pequeño texto, en este pequeño extracto que saqué del discurso, para lo que ustedes van a seguir haciendo en el trabajo en sus casas y me lo van a entregar hasta el día domingo. El discurso de William Faulkner es recibir el Premio Nobel de Literatura de 1949. Ya, vamos a observar cómo se aplican los pasos de estrategia de la inferencia para reconocer la siguiente pregunta. Si yo les pregunto, después de que ustedes terminen de leer el texto, ¿qué es William Faulkner acerca de su obra literaria? Vamos a leer el texto y vamos a responder esa pregunta. No por la agonía y menos que nada, sino por crear. A ver, se cayó un poco. Dice, no por la agonía y menos por nada por la ganancia, sino por crear a partir de los materiales del espíritu humano algo que no existía antes. Así que este premio solo se me confía. No será difícil encontrar un destino a su parte monetaria que sea adecuado al propósito y significado de su origen. Pero quisiera hacer lo mismo con la proclama, es decir, con el discurso, al emplear este momento como una cumbre desde la cual pueda ser escuchado por los hombres y mujeres jóvenes que ya se dedican a la misma labor y angustia, entre los cuales se encuentra ya aquel que ocupará el lugar que ahora ocupo yo. ¿Qué piensa entonces William Faulkner acerca de su obra? ¿Cómo es la postura que él tiene? ¿Ya? Entonces, abro el chat y vamos a seguir, en este caso, los pasos que acabo de señalar. Paso 1. Para responder esta pregunta me está pidiendo inferir información. Primero voy a identificar la habilidad de pregunta. Me pide realizar una conclusión acerca de las creencias del autor. ¿Qué piensa él acerca de su obra literaria? Segundo, voy a releer el texto en busca de las siguientes evidencias. ¿En qué parte del primer párrafo, que es este, ya, se habla sobre el trabajo del autor? Fíjense ahí, yo lo marqué con rojo. Dice ahí, sino a mi trabajo, el trabajo de una vida en el sudor y la agonía del espíritu humano. ¿Cómo fue el trabajo de este escritor en su forma de escribir y todos los textos que hizo? ¿Cómo sintió este trabajo? Si alguien puede responder. Sí, Anyara, él es una rosa para Emily, es el autor de ese texto. Ya, estoy preguntando, ¿cómo dice ahí, en qué parte del primer párrafo se habla sobre el trabajo del autor? Y aquí lo marqué yo, dice, sino a mi trabajo, el trabajo de una vida en el sudor y la agonía del espíritu humano. ¿Qué querrá decir eso? Con respecto a su forma de escribir, ¿a qué se refiere con que sino a mi trabajo, el trabajo de una vida en el sudor y la agonía del espíritu humano? ¿Cómo habrá sido su trabajo? ¿Fácil de escribir? ¿Difícil de escribir? ¿Cómo será eso, Anyara, Romina, Brian, Dayana, Jennifer, Sofía? ¿Cómo habrá sido su forma de escribir ahí? ¿A qué quiere decir con su trabajo ha sido el sudor y la agonía del espíritu humano? Entonces, a eso me refiero. Cuando tengan que inferir, tienen que informarse previamente sobre el autor, ¿ya? Y luego buscar un poquito de información sobre qué reflejan sus libros, ¿ya? Y luego van a leer su discurso sobre el premio Nobel. Entonces, para leer este discurso necesitamos muchos conocimientos previos. Y eso también los invito a que lo hagan con los otros textos que vamos a leer también más adelante. Cuando se refiere al sudor y la agonía, fíjense que tiene que ser, se puede referir a que su trabajo sea
muy bien, Anyara, se ha dado mucho por su trabajo, tal vez hace referencia a que sus obras están escritas desde lo más profundo de su ser, ¿o no? Muy bien, Anyara. Eso es una buena inferencia. A lo que se refiere con esta vida en el sudor, es decir, es un trabajo muy arduo que hizo a lo largo de su vida para poder recopilar todos sus escritos, ¿ya? Y para poder captar esta reflexión humana en sus escritos. Entonces hizo un trabajo muy arduo, a eso se quiere referir con el sudor y la agonía del espíritu humano, tratar de reflejar esta idea, cierto, profunda del ser humano y la idea existencial del ser humano. Muy bien, Anyara, muy buena inferencia sobre esa respuesta. ¿Qué pistas o evidencias textuales, en este caso del texto, vuelvo a reiterar, afirman la opinión del autor? Fíjense que al final encontramos opinión. Es fácil encontrar opiniones en un texto porque son enunciados más subjetivos, donde utilizamos más adjetivos, ¿ya? Para dar en las oraciones. En las oraciones hay más uso de adjetivos. Cuando hay mucho uso de adjetivos, encontramos ahí que prevalece, en este caso, los argumentos, las opiniones. ¿Ya? Dice ahí, ¿qué pistas o evidencias textuales de él, en este caso del texto, afirma la opinión del autor? Muy bien, Anyara. Parte el texto con decir pienso, ahí tenemos una marca textual, que quiere decir que viene su opinión, que todo lo que va a decir es su opinión y no que lo extraje de otro texto como cita textual, no, sino que es mi opinión. También aquí en el texto dice, la cual pueda ser escuchado por los hombres y mujeres jóvenes que ya se dedican a la misma labor y angustia, entre las cuales se encuentra ya aquel que ocupará el lugar que ahora ocupo yo. Es decir, todo lo que yo voy a decir en este discurso va a ser enunciado para aquellos escritores jóvenes y mujeres jóvenes, ¿cierto?, que hoy en día tienen ganas de escribir un texto, ¿ya? Y que algún día él dice que van a ocupar su lugar, es decir, van a tener la oportunidad de ser premiados como en ese momento lo están premiando a él. Eso es lo que quiere decir ese pequeño texto al final, que es como una opinión. Entonces, la tercera parte de esta estrategia de inferir información, vamos a recoger las pistas, es decir, dice que su obra representa al espíritu humano y al de otros escritores. A partir de que encontré estas pistas, ¿cierto?, pude inferir eso. Y cuarto paso, vamos a establecer finalmente la conclusión y la respuesta a la pregunta que yo les hice. ¿Qué piensa William Faulkner acerca de su obra literaria? ¿Qué idea sintetiza las pistas? Todas las pistas hablan de la obra del autor como reflejo del espíritu humano. Entonces, responder a la pregunta, ¿cuál es la respuesta? El autor cree que su obra es un reflejo de la humanidad. Y esa es la respuesta a la pregunta. ¿Y cómo yo llegué a esa respuesta? A través de todo lo que acabo de hacer, de buscar inferencias, de buscar dónde dice la opinión, dónde habla sobre su trabajo, etcétera. Porque si me está hablando sobre su obra, yo tengo que buscar en el texto donde me habla de su obra. Y donde, si me dice qué piensa, tengo que buscar en el texto, subrayar todas aquellas reflexiones que él hace sobre su obra. Y eso es lo que van a hacer ya con el texto, ya que yo con el texto a continuación, ya aquí están las preguntas para el trabajo. Es un trabajo súper simple porque tiene 5 preguntas, así que no se van a demorar en una semana, toda una semana para contestarme estas 5 preguntas. Yo sé que tienen muchas pruebas, ya, pero pueden dejar 5 minutos ya del día, 10 minutos para realizar una. Tienen para hacer hoy día, martes, miércoles, jueves, viernes. Hasta el viernes pueden hacer este trabajo y enviármelo al día domingo. ¿Ya? Ya, después de que ustedes van a leer el texto, y que es fíjense, ya, mire que no es tan extenso, tiene yo lo dividí en cuatro diapositivas. Fíjense que no es tan difícil de leer, ¿ya? Y que también les voy a entregar en el PDF, fíjense que hay un link aquí. Este link está con la voz
de la traducción, que podría con una tonalidad donde usted si lo va leyendo, si lo pueda imprimir el texto que yo les mandé y puedan escuchar el audio, van a entenderlo mejor, ¿ya? Porque hay una tonalidad, ¿cierto? Que nos ayuda a entender mejor y reflexionar mejor los textos, ¿ya? ¿Qué van a responder de este trabajo? Que me lo van a enviar el día domingo. Van a leer este discurso, el que yo les voy a subir ahora al terminar la clase, ya a Webclass, que es el mismo discurso que está aquí, ya, es súper cortito, ya, y van a responder a estas 5 preguntas. Primero, ¿cuál cree el autor que es la misión del escritor? Ya, y eso es esa es la finalidad del discurso que nosotros vamos a leer, y es el trabajo que van a hacer ustedes. 2, luego de que respondan esa pregunta, ya, van a identificar en este discurso el proceso de enunciación del discurso público. Eso es materia que nosotros vimos en las clases anteriores. ¿Cuál es la enunciación de un discurso público? El emisor, ¿quién es el emisor? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza? ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a reflexionar sobre esos elementos. Si usted no tiene la materia, ahí en Webclass, ¿cierto? Están todas las clases en PDF y ustedes pueden utilizar esa materia y ese material. Y van a explicar, durante el proceso de enunciación, van a explicar cada concepto, es decir, me van a analizar el emisor, el receptor y el mensaje. ¿Qué tipo de discurso es el que se presenta? ¿Ya? ¿Qué tipo de discurso representa lo que ustedes acaban de leer? Tenemos discursos conmemorativos, religiosos, políticos, comunitarios, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es, por ejemplo, religioso? ¿Ya? ¿O por qué podría ser religioso? ¿O por qué es conmemorativo? Me lo tienen que explicar. 4. ¿Qué visión de la vida tiene el escritor según las frases que se le atribuyen? ¿Cómo piensa él de la vida? ¿Ya? Y está muy destacado en este discurso. ¿Cuál de todas ellas llamó más tu atención? Si me dices, las 5 y la 4 están muy conectadas. Si me habla de la vida, te pregunto en las 5, ¿cuál de todas ellas, es decir, es más de una visión que representa el texto, cuál de unas de ellas llamó más tu atención? Y aquí en las 5 pregunto tu opinión. Y ese es el trabajo. Son 5 preguntas que tú me tienes que desarrollar a partir del texto que yo les voy a enviar ahora, les voy a subir a Webclass, ¿ya? Es un trabajo que les va a servir para la prueba, que es el día martes. El lunes continuamos con la retroalimentación. Vamos a retroalimentar el día lunes poesía contemporánea para analizar algunos textos que también van a estar en la prueba. Y ahí terminamos con la retroalimentación. Ya. Este trabajo tiene medio punto. Así que el que lo hace, bueno, todos lo tienen que hacer porque así van a estudiar y no estudian el mismo día de la prueba. Lo tienen que hacer y si usted está perfecto el trabajo, tiene entonces medio punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué estrategias de lectura aprendimos hoy? A inferir información. ¿Y por qué es importante inferir información en los discursos públicos? Porque no todo lo que se dice, no toda la intención que se quiere obtener de un discurso público está escrito, se dice, sino que necesita mucha reflexión de nosotros para poder captar, ¿cierto?, el objetivo general de los discursos públicos, o de lo que usted me quiera decir o lo que usted quiera leer. Todo texto tiene un trasfondo, necesita una interpretación, y eso lo podemos conseguir a través de la estrategia de lectura llamada inferencia. Y el siguiente libro, ya, que vamos a leer y que la fecha está por confirmar, ya es Ardiente Paciencia, de Antonio Escarnero. ¿Ya? Próxima lectura, ahí está el libro. ¿Dudas, consultas?